¿Largamos? Bueno, hoy arrancamos con la cursada de sociología, sociología así como la perspectiva filosófica pedagógica, pedagógica didáctica y la sociopolítica, que nos vemos el próximo miércoles, son materias de complemento. Pregunto, ¿qué es la sociología? ¿Qué estudia? ¿Cuál es la idea previa que ustedes tienen? Profe, una disculpa. Recién se me conectó el micrófono, recién lo puedo comenzar a escuchar. Bueno, concretamente, hoy arrancamos con sociología, pero la idea es recolectar un poco las ideas previas que tienen ustedes de lo que es la sociología o a dónde apunta. Perfecto. No escucho. Perdón. No sé, me imagino que debe ser al estudio de lo social en su conjunto. Digo yo, no sé qué. Bueno, pero ¿el qué? Su conducta, por supuesto. No, A ver, no es el estudio de las personas. si tomamos como el estudio de las personas, lo podemos ver de las personas en forma individual, me parece que ya raya un poco más la antropología. Grupal, yo dije. Exactamente. Analiza y van a encontrar 50 definiciones, 50 conceptos, pero sí, yo me pararía, es que analiza el comportamiento de la sociedad en su conjunto. Nosotros esto lo dividimos en dos grandes bloques y puede haber un tercero. Tenemos que tener en cuenta que la sociología es una ciencia nueva, es una ciencia social nueva, y toda ciencia, sobre todo las nuevas, nacen como respuesta a algo. A un problema. ¿Cómo? A un problema. O sea, a Sí. estudiar determinada problemática que hay en la sociedad. Bueno, macanudos, ahora vamos a ver, me diste pie para plantear, si una ciencia nace para estudiar una problemática que está en el seno de la sociedad, y de hecho se ve en la época mía, cuando yo hice la escuela secundaria, hablar de ambientalismo, y no se hablaba. Hoy ya están las ciencias del ambiente, es decir, siempre una ciencia va a dar respuesta a algo o aparece ante un problema o se desdobla de otra para focalizar en un determinado problema. Quedamos que la sociología es una ciencia nueva que aparece en el siglo XIX como respuesta a algo, como respuesta a tratar de subsanar los problemas existentes en una sociedad. Y nos vamos a meter un poco en el contexto de donde aparece. Y acá tenemos que meternos en otro concepto. Es el concepto de revolución. La revolución industrial. Exactamente. Yo leí un poquito el apunte, no llegué a leerlo todo. Ver, pero no, bueno, yo lo que les iba, volvemos al apunte, a mí lo que me interesa hoy, cortito, yo les dejé el apunte, me interesa que lean, nada más, si quieren seguir leyendo, que leen
las dos primeras páginas, que lleguen hasta Saint-Simon. Si quieren seguir avanzando, la próxima vamos a ir a analizar, vamos a ir analizando cada uno de estos puntos que le va a servir para sociopolítica, que le va a servir para un montón de unidades curriculares, más allá de que ustedes van a ser profesores de economía. Pero cuando hablamos de, sí, la sociología, como tantas otras cosas, es producto de la revolución industrial. Ahora, tenemos que conceptualizar qué es una revolución. Es algo que genera cambio en el mundo. Está bien. Pero también la evolución va generando cambios paulatinos. Va a ir generando cambios paulatinos. La revolución es algo más, más rápido. Es un cambio brusco. Pero ojo, cuando hablamos de cambios bruscos en tiempos históricos, no es que hoy estamos de una manera, nos levantamos y la cosa es distinta. Se producen cambios medianamente rápidos. Antes, la sociedad tenía un comportamiento y, producto de una coyuntura, de un tiempo corto, la sociedad tiene otro comportamiento. Y digo la sociedad, digo la economía, digo la ciencia política, cualquier ciencia. Ahora, esa revolución industrial marca un antes y un después. ¿Por qué digo marca un antes y un después? Marca un antes y un después en el ordenamiento del espacio. ¿De qué forma? Sí, esa revolución industrial, producto del vapor, del maquinismo, del carbón, que se da en Inglaterra y 100 años más tarde se propaga al continente europeo y paralelamente se traslada a las 12 colonias de Estados Unidos, colonias inglesas. A ver, si producto de esa revolución industrial se produce una serie de cambios secundarios, hasta inclusive no solo en el orden económico, sino en el orden político. Vamos con revolución industrial. Primero nos centramos en el ordenamiento espacial. Maquinismo, vapor. La máquina reemplaza al hombre. ¿Qué consecuencias trae eso? El establecimiento de la fábrica. ¿Dónde? En la periferia de las ciudades. Eso modifica todo el paisaje. El establecimiento de la fábrica cambia el paisaje. Acá entramos en otro concepto. ¿Qué es el paisaje? Chicos, digo chicos, sí, algunos chicos. Esto tiene que ser un ida y vuelta, un diálogo. Concepto de paisaje. A ver, Tomás. ¿Es en donde se desarrolla la revolución? A ver, si hablamos en el plano físico, esa revolución o ese impacto se da en el espacio. Ahora lo estoy mirando desde el punto fuerte mío, que es la geografía. ¿Cuál es el concepto de espacio o de espacio geográfico? Ese soporte de la superficie de la Tierra, soporte de relaciones entre la sociedad y el medio. ¿El medio qué le aporta? La materia prima. Los insumos. En este caso, producto de la revolución industrial, el carbón, el hierro.
esas sociedades, en función de sus necesidades, van a ordenar el espacio. ¿Cómo lo ordenan? Con el establecimiento de las fábricas, generalmente en las periferias de las ciudades, que antes fueron burgos. Empiezan a producir, empiezan a fabricar. Ahora, esto que estoy diciendo, en su época, ¿se veía? ¿Lo podían ver? Ese ordenamiento del espacio, esas relaciones entre el espacio y el hombre o la sociedad, ¿se puede ver? ¿O en su época lo veían? Creo que en su época ellos ya como que no lo veían, lo fueron viendo después cuando ya se estudió todo lo que pasó. No, a ver, ¿O no? cuando digo lo veían, me paro. Yo me paraba así y podía ver ese ordenamiento del espacio. Yo pienso que sí. Yo pienso que no. Bueno, podemos pensar distinto. No, y te digo por qué. Está bien. Porque el concepto de espacio es un concepto muy abstracto. Nosotros no vemos las relaciones del hombre con el medio. Sí vemos el producto. Y ese producto es el paisaje. Se define el paisaje como realidad aparente del espacio. A ver, yo estoy frente a la cámara, veo la pantalla. Yo tengo un determinado paisaje y ustedes tienen otro. Por eso decimos que aparecen no los espacios negros, producto de la fábrica, sino los paisajes negros. Cuando digo negros es toda esa, inclusive, degradación ambiental que produce el uso de carbón, producto de esa revolución industrial, producto del maquinismo. Ahora, esa clase, donde se da la revolución industrial, para que se dé esa revolución industrial, más allá que después nos vamos a meter en Inglaterra, y si estoy muy despelotado me dice, porque quiero decir todo, necesita, también trae aparejado el nacimiento de un capitalismo. De un capitalismo inicial, ¿por qué? Porque para plantar una fábrica se necesita capital. ¿De dónde sale? Los capitalistas. Bueno, pero el capitalista, a ver, No, de comparamos, la grande burguesía. El la gente- proletariado. van a tomar el nombre de esa burguesía, o esa clase se va a Sí, la gente llamar acomodada. la acomodada, la clase burguesa. Pero, y siempre responde a una necesidad. Pregunto, para que se dé una revolución industrial, tiene que haber recursos materiales. Y tiene que haber, obvio, mano de obra. En este caso, el recurso o la materia prima por excelencia es el carbón, fuente de energía, y el hierro. De hecho, Inglaterra lo tiene. Pero los mayores yacimientos de hierro no lo tiene Inglaterra, sino están en la Lorena francesa, hierro, y la cuenca del Ruhr en Alemania. Necesitaríamos un mapa, pero no es clase de geografía, que es la mayor cuenca carbonífera a cielo abierto. Y de hecho, fíjense en el desarrollo alemán hoy. Ahora, mi primer planteo es, ¿por qué se da en Inglaterra, que tenía recursos, cadena penina, atraviesa la isla de norte a sur,
y no en el continente. Piensen un poco. Y acá me meto en otro concepto, en el concepto de bien económico. ¿Qué es un bien? Lo que me sirve. Un producto o algo para vender, algo para usar. No, es lo que yo tengo. O sea, por ejemplo, un ejemplo voy a poner, no sé, un auto, para mí es un bien. O una casa o un terreno, no sé. Estoy poniendo ejemplos. Sí, puede llegar a ser, pero es un poco más, pregunto, ¿el aire es un bien? Sí. Sí, Ninguna duda. ¿Es un bien económico? económico ya no, ¿Por qué? porque no se puede cotizar el aire, ¿Cómo? porque no se puede cotizar el aire. Si viviéramos en la luna, sí. Y no te estoy agarrando para la joda. Ahora después te voy a decir No, por no, qué. sí, si viviéramos en la luna, que es todo un proceso llevar el aire, para que tiene que hacer muchísimas transformaciones a lo que A sería el ver, ambiente. Sí, para que sea bien económico, tiene que ser escaso, que no esté al alcance de todos. Por lo tanto, adquiere valor. Cuanto mayor sea la escasez de ese bien, O complicado para producirlo, para sacarlo. o complicado para producirlo, Ujú. cuanto más complicado, cuanto mayor escasez, pero en términos económicos se habla de la escasez. Y ahí entra a jugar otro elemento que lo van a estudiar el primer año de economía con Vicky, ley de oferta y demanda, y bueno, que este es un punto que lo van a estudiar mejor en economía. Pregunto, ¿el agua es un bien? sí. Bien escaso. El agua dulce. Y acá a unos años, sí. Sí, va a ser No, un bien. hoy. Y Vamos va a pararnos hoy. Hoy Hoy, ya en hoy, París hoy el agua dulce, sí. se paga el servicio del agua. No en San Pedro, pero sí en Buenos Aires, por Bueno, ejemplo. a ver, es relativo. ¿Es un bien económico o no es bien económico? A ver, según la óptica, según la mirada, según la época, según el tiempo histórico que estamos viviendo. El agua en Santa Lucía es un bien económico, porque el agua potable estoy hablando. Sí, Acá sí, sí. no, o cocino. Bueno, pero volvemos un poco a la revolución industrial. ¿Por qué se da en Inglaterra y no en otro lado? Puede ser por el imperialismo. ¿Y por qué se da el imperialismo en Inglaterra y no en otro lado? Hay que preguntar. Ay. Piensen un poco, a ver. ¿Más o menos tienen en mente el mapa de Europa? Sí, me imagino, debe ser no sé, capaz de una barbaridad. Puede ser por el tema marítimo. El tema marítimo en Inglaterra fue un recurso importante. A ver, sin caer en un determinismo absoluto, y esto que voy a plantear a lo mejor puede ser refutado y me pueden decir, estás equivocado, y en ciencias sociales no tenemos una verdad, que forma parte de la sociología, no tenemos una única verdad. No es como las ciencias naturales que de un paradigma pasamos a otro. Y el mejor ejemplo en ciencias naturales es
el concepto de paradigma de Kuhn, y en las ciencias naturales se cumple, en las ciencias sociales no. Ahora, Inglaterra. Si ustedes ven un mapa de Inglaterra, está pintado de amarillo marrón. El único pedacito que está pintado de verde, que me está indicando una altura más o menos de los 200 metros, es la llanura del Támesis. Por lo tanto, es el único pedacito que se puede producir productos primarios. Agricultura, ganadería. La necesidad tiene cara de hereje. No le queda más remedio que lanzarse al mar. ¿Se entiende esta parte? Sí. Hay teorías que hablan de los piratas, de los corsarios. No sale ese capitalismo de la renta rústica. Tiene recursos, escaso espacio, hay que producir otra cosa. El continente europeo ese problema prácticamente no lo tenía. Después copia e imita. Producto de esa revolución industrial, nace una clase que toma el nombre de burguesía. Producto de esa revolución industrial, se necesita mano de obra, gente para trabajar en la fábrica, con toda esa problemática que implica. ¿Cuáles serían las principales problemáticas? Piensen ustedes un poquito, a ver. El cómo sacar los materiales, por ejemplo, o sea, la materia prima, poder hacer la producción, sacar un bien. No, no era. Vos sabés que no era, pero porque eran Inglaterra excelentes navegantes, comerciaban. No, La no, mano de no. obra. Estamos La hablando mano de de, obra. a ver, nos vamos a parar un poquito en la sociología, en las ciencias sociales. Se instala la fábrica. Esa fábrica, más allá de la aparición de una clase o el burgués, necesita mano de obra. Hay un desplazamiento del campo a la ciudad para trabajar en la fábrica. Por eso hablamos de revolución, cambia toda la estructura económica. Ahora, ¿dónde metemos todos los monos esos que van a trabajar a la fábrica? Aparecen los problemas habitacionales, aparecen los hacinamientos. Enfermedades. Bueno, aparte. Pero no laburaban 8 horas. Era de sol a sol. ¿Cuánto le pagaban? Seguramente no mucho. Bueno, entonces, ¿eso qué va a generar? Va a generar, Pobreza. sí, ninguna duda, va a generar pobreza, hacinamiento. Malestar en la gente. Ahí me gustó más. Ahí me gustó más. Va a generar problemas y va a generar conflictos sociales. Y va a generar tensiones entre Las clases. las clases. Y Sí, clase es un concepto que lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre en sociología. Es un concepto muy sociológico.
Ahora, es lo lógico que eso trae problemáticas que desde los intelectuales de la época o desde los pensadores pretenden dar respuestas ante esa problemática. Y esa clase burguesa propia producto de esta revolución industrial o de ya los que venían gestando, también van a tener problemas. Van a tener problemas, ¿por qué? Porque tiene el poder económico, pero no tienen el poder político. Y cuando yo tengo plata, mientras que no tengo plata, mi lucha pasa por otro lado. Ahora, cuando tengo plata, la aspiración es otra. Va a ser política. Tienen todo el poder económico, pero le falta el poder político. ¿Cómo lo solucionan? Pero ojo, estamos hablando de la clase burguesa. ¿Cómo lo van solucionando? ¿Cómo lo solucionaron acá en la Argentina? Por un lado, con casamientos. Y por el otro lado, con luchas. Y producto de esto, se da la independencia de los Estados Unidos y la mal llamada Revolución Francesa. ¿Estoy equivocado o no en llamar la mal llamada Revolución Francesa? No entiendo el por qué mal llamada a la revolución. Francesa. Porque, Te digo, sí, mal llamada, pero no diría. estoy parado, déjame terminar. Yo siempre quiero generar algún despelote, a ver si despelotamos, no ordenamos las ideas, sino las despelotamos. Siempre nos enseñaron que la Revolución Francesa fue una revolución. Hay historiadores que cuestionan la Revolución Francesa. A ver, si volvemos al concepto de revolución, no estoy tan loco, no es que desayuné con vino ni... ¿Qué sería una revolución? Cuando un grupo de personas lucha por sus intereses Sí, está bien. contra las leyes. Puede Un ser una cambio revuelta. abrupto. Un cambio Puede ser el abrupto mayo no se francés. da. ¿Mm? Me meto en el tema Argentina. ¿Fue revolución la de mayo? Pero eso como para despelotar. Nosotros cuando arrancamos esto hablamos del concepto de revolución. ¿Cuál sería? Un cambio abrupto en lo que Un viene siendo la cambio. sociedad. Lo que era antes de una manera, o lo que era negro ahora es blanco, o viceversa, o del color que lo quieren pintar. La revolución Claro, un algo, cambio la real. revolución francesa. Dale, Andrés, ¿qué pasa? No, te escucho. ¿Qué fue la revolución francesa? ¿Cambió algo? Andrés, me decís que no.
Sí, pero no. te Sí, puedo- pero no, pero dale, piensen un poco, a ver. ¿Cambia el tipo de gobierno? Pero cambio de gobierno, Ocurre que Salen de una monarquía. Los ¿cómo? cambian el absolutismo que tenía la clase burguesa sobre los demás. Sí, se cae la monarquía, pero ¿por qué algunos No, autos? me A parece ver, no era por el tema, era por el tema, a ver, no sé cómo decirlo. Como que no exista tanta diferencia entre las clases. Eh, está bien. no sé, no me sale No, sí, cómo te Clase baja y entendí. clase alta. Bueno, a ver, que no había esa diferencia entre clases. ¿Lo logra la Revolución Francesa? Ay, está el huevo. ¿Qué sale producto de esa Revolución Francesa más allá de Napoleón que pretende ordenar o no? Sale la famosa... del trabajo, ¿no era? No, 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 eso ¿cómo es era? No, del trabajo no, perdón. la Declaración de los Derechos. Derecho. ¿De quién? De los trabajadores. De las personas, de los civiles, Del ciudadano. del ciudadano. A ver, ¿qué fue? Por eso varios autores, entre ellos un modernista que es Vicent Vives, no lo toma, es decir, a nosotros en la escuela nos enseñaron historia antigua, medieval, moderna y contemporánea. El paso o el cambio de historia moderna a historia contemporánea lo marca la Revolución Francesa. Hoy, Vicent Vives debe hacer por lo menos 50 años que se murió. Hoy, a los ojos de hoy, podemos decir, Vicent Vives tenía razón, porque él desconoce la edad contemporánea. ¿Por qué la desconoce? Porque no hubo ningún cambio. Él dice que la Revolución Francesa no cambió nada o no marcó nada. ¿Por qué? Porque todo seguía como entonces. Lo único que consiguen o se consigue con la Revolución Francesa es... ¿Cómo? Dale, Andrés. Destituir a los reyes. O sea, Nada cambiar más, de es el triunfo político de la burguesía. Los burgueses tienen el poder político. El pueblo seguía tan pobre como antes. Y no hablan de los derechos del pueblo, hablan de los derechos de los ciudadanos. Las desigualdades sociales siguen igual. Y la edad moderna se puede extender hasta nuestra época, hasta la revolución tecnológica, caída del muro de Berlín, hasta lo que sería la globalización, pero visto con los ojos de hoy. ¿Se entendió esta parte o generó mucho despelote? Bueno, en ese contexto, nace la sociología para dar respuesta a toda esa problemática, o hablando en criollo básico, para dar respuesta a ese gran despelote o conflictos producto de esa revolución industrial. Ahora,
¿Para dar respuesta a quién les parece que nace la sociología? A la historia. La historia analiza. Precisamente para dar respuesta a esa burguesía agobiada por todos los despelotes que tiene, por las revueltas, por los conflictos sociales, que en cierto modo pretenden agruparse, y ahí están los gérmenes del sindicalismo. No nos olvidemos que hay otro paradigma que atraviesa fines del 18, principios del 19, que es el paradigma positivista. ¿Qué es el positivismo? La próxima lo vamos a ir trabajando. Esta hojita la vamos a desglosar, pero este es un panorama amplio. Voy a hacer una pregunta por las caras. Matías, ¿cuántos años tenés vos? ¿Yo? Sí. 41. Y Emilio, que fue alumno mío, qué viejo que estoy, la puta madre. ¿Vos te acordás que estudiaste en geografía de primer 19 año? tengo yo. ¿Cómo? 19 tengo yo. Sí, Senal, sí. Geografía en primer año. ¿Te acordás? El positivismo no estaba ligado No. al iluminismo. Para. ¿Geografía de primer año? Sí. No, los países y las capitales, los continentes. No me eches vaina. No, No. la verdad. Si mal no acuerdo, recuerdo, me empezamos a acuerdo. ver todo lo que es el tema neolítico, paleolítico, después. Eso es historia. Pero en geografía me parece, puede ser que yo lo haya visto, no me acuerdo bien. Y si no, bueno, qué sé yo, los planetas, la fase de la luna. Ahí quería arrancar. Pero no en geografía. ¿Cómo? No en geografía, no, yo no lo vi eso en geografía. Vos porque sos más pende. Claro, yo ya tengo 43. A ver, mi geografía de primer año de escuela secundaria, arrancábamos viendo universo, planeta, sistema solar, y después seguíamos con relieve. Nosotros eso así lo dábamos en lo que sería ciencias naturales, todo lo de los planetas y eso. Ahí Después, está, lo veían en ciencias naturales. Claro. ¿Por qué? Todas las ciencias, inclusive en aquella época no se llamaba, y la geografía va tomando eso, son de corte positivista, experimentales, ver para creer. Y lo que no se podía demostrar empíricamente no eran ciencias. Salvo la filosofía y la matemática, pero las ciencias sociales no existían. Por eso, en geografía, que se hizo a imagen y semejanza de las ciencias positivas, de las ciencias naturales, de las ciencias experimentales, todo empíricamente comprobable, si no, no era ciencia. La sociología toma el mismo carácter y pretendía dar respuestas a toda esa problemática, pero dar respuesta a esa burguesía. Y no nace con el nombre de sociología. Fíjense la influencia que tenía ese positivismo, esas ciencias experimentales, que arranca con Saint-Simons,
analizar la sociedad, Mm. y después con Comte, que es el padre de la sociología, pero Comte le llama en sus orígenes física social. No es poco. Después, en sus escritos, en sus tratados, le cambia el nombre, por eso decimos que Comte es el padre de la sociología, pero sigue con la influencia de ese positivismo de las ciencias naturales. Quien va a crear el método de análisis sociológico es Durkheim, que viene a posterior. Pero pleno siglo XIX es de corte paradigmático positivista. Y las pocas ciencias sociales que aparecen, y puse el ejemplo de geografía porque generalmente arrancaban hablando del sistema solar, que hoy se enseña en las ciencias naturales. Son todas de corte positivista. Después cambia el paradigma. ¿Estamos? ¿Qué no se entendió esta parte? Y esto es un proceso lento, lo vamos a ir trabajando. O, ¿qué no se entendió? ¿Qué se entendió? Entonces, yo lo que voy a pedir es pegar una leída y vamos a ir desglosando, así ya pasamos al pensamiento de Saint-Simon. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque, bueno... Profe, la primera, ¿Cómo? en la primera parte también hablaba de dos vertientes Sí. en la sociología, bueno, y en el estudio también de lo que era la revolución industrial, donde aparece, bueno, ahí en el texto nombra a Marx. Bueno, no quería llegar, pero bueno, a ver, si la sociología pretende dar respuesta o se para del lado de los burgueses, siempre tiene que haber un equilibrio como doctrina sociológica, hasta inclusive como doctrina política en la vereda enfrente. ¿Quién le va a salir al cruce? Sí, Matías, ¿qué ibas a decir algo? No, y aparece justo, incluso eso aparece Marx con aparece Marx en la vereda de enfrente y posteriormente, para hacer frente a eso, o como posición suave o no, y quiero decir algo, yo a lo mejor estoy dando un planteo, pueden estar de acuerdo o no, estamos en ciencias sociales, cada uno toma su postura. Aparece la doctrina social de la Iglesia como producto social del otro lado. Y después ya vamos a estudiar la sociología de Marx, pero un poco más adelante. ¿Algún otro planteo, algo? O algo que si no ya hacemos un cortecito así. ¿Por qué? Porque no los quiero atolondrar, porque me parece que ustedes tienen dos materias de peso o a lo mejor más estructuradas que van a tener que estudiar un poquito más de memoria. ¿Puede ser o me equivoco? Sí, ¿Cuál creo es, que sí. profesor? Como política, creo yo. ¿Cómo? Como política y derecho. Hay otras más, pero bueno, ya lo van a ir viendo con el tiempo. Esta la vamos a ir trabajando así.
¿Algún planteo, algo? Puedo, a ver, Todas o sea, digamos, la sociología, por lo que yo entendí, entonces es, entre comillas, no sé si la palabra, la mano derecha de lo que sea la burguesía en aquel entonces. nace para. O sea que la burguesía, perdón, la sociología nació como mano derecha para la burguesía. De esta forma la burguesía aprende de qué forma puede manejarse para con los individuos el día de mañana no tener un problema. A ver, Emilio, yo no sé si Más o menos. aprende. Pretende Claro. dar respuestas a. Ahora, también, cuando analicemos a Simon, está parado de un lado, pero según como viene a mano me voy del otro. Guarda, ¿eh? A ver, no es una cosa rígida. Primero trato de defender a este, pero por el otro lado, cuando veo que se me arma de pelote, me paro del otro lado. Eso es un producto típico de la historia de la humanidad. Supervivencia. ¿O no? Bueno. ¿O no? Pero Claro, sí, me refiero en cuanto a la supervivencia. Un día estás con uno y el otro día estás con otro. Digamos, no te queda otra que, digamos, si haces eso es porque ¿cómo es? Querés sobrevivir, ¿no? No encuentro pará, vos sabés que no sé si querés sobrevivir o no. Y como clase ya le damos el